Amén. Si ya tiene ahí, hermano, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Leemos la bendita palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice, Josué 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Y pasaron allí, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido hasta aquí en la noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Sí, a ver, lean ustedes el 7, hermanos, ¿ya? Lean ustedes. Antes que aquellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová, escuche bien esto, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Lea usted el 12, por favor. Y que salvaréis la vida de mi padre y y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es tuyo, todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Lea usted el 15. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Lea usted. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, fíjese lo que dice aquí: tú atarás ese cordón de grana. Otras versiones dice de un cordón escarlata o rojo o vino tinto, granada a la verdad por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Fíjese lo que dice el 19, preste atención: cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros seremos sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en esta casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Si tú denuncias lo que vamos a hacer, le están diciendo, nosotros quedamos libres de este juramento con que hemos jurado. Amén. Y ella dijo: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón rojo en su ventana. Amén. Cierre sus ojitos un momento. Padre, gracias por este hermoso día, papá. Gracias por mis hermanos que están aquí. Gracias, Señor, por la obra. Gracias por tu palabra. Yo me pongo en tus manos y nos ponemos en tus manos y te rogamos: háblanos, Señor, instrúyenos, guíanos. Padre, pon de nuevo en nuestra boca, Señor, para hablar tu palabra. Guíanos tú, papá. Te alabamos, mi Dios amado. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Yo quiero hacerle una pregunta, hermano. Yo quiero preguntarle a usted. Yo quiero preguntarle algo.
¿Qué es lo primero que usted haría? Escúcheme bien la pregunta que yo quiero hacerle. ¿Qué es lo que usted haría si supiera que viene el fin de todas las cosas? ¿Qué es lo primero que usted haría? ¿Qué es lo primero que usted haría? Si sabe usted que viene el fin de todas las cosas, ¿qué es lo primero que usted haría? ¿O en qué es lo primero que usted pensaría? Marquito, dígame usted, ¿qué es lo primero que usted haría? Ruthcita, ¿qué es lo primero que tú harías? Dígame nomás, lo que se le vendría a la mente. Ya, arrepentirse, amén. Marquito. Amén, arrepentirse. Rodriguito, ¿qué dice usted? ¿Qué es lo primero que usted haría? Amén. Ajá. Amén. Hagamos ahora otro ejemplo. Si sabemos solo que esta ciudad se va a destruir, ¿qué es lo primero que haríamos? Miriamcita. Ya, bueno, ¿qué harías tú? Si sabes que esta ciudad se va a destruir, ¿verdad? Arrepentirse. ¿Qué harías tú, Jenicita? Amén. Que Dios tenga misericordia. ¿Qué dice Jenicita? Todos se van a arrepentir, hermano. Está muy bien. Víctor, ¿qué haría usted? Amén. Hermano, lo primero que se me viene a mi mente es: ¿dónde está mi familia? ¿Verdad? ¿Para qué? Para buscarlos y entre todos salir, ¿verdad? Acuérdese cuando hubo aquí la explosión en el ejército, ¿verdad? El polvorín. La gente andaba de un lado para otro, pero mucha gente quería salvar su propia vida. Su propia vida. Querían salir corriendo para donde sea. Y después se acordaban, y hubo una señora, yo recuerdo claramente, una señora que salió corriendo y después regresó llorando. ¿Dónde están mis hijos? Dijo, ¿dónde están? Había salido pero sin sus hijos, o sea, del miedo, ella salió corriendo sola y después se dio cuenta que sus hijos no estaban con ella y regresó llorando, ¿verdad? Porque sus hijos ya no estaban. Hermano, lo primero que nosotros hiciéramos, si sabemos que esta ciudad se va a destruir, no el mundo, sino esta ciudad, es salir, pero no salir solo, sino salir con nuestra. Eso es lo más lógico, ¿sí o no? Eso es lo más lógico. Eso es lo más lógico, hermano. Lo que nosotros hiciéramos primero es: ¿dónde están mis hermanos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está el esposo? ¿Dónde está la familia? Para salir con todos y salvarnos. Y yo le pregunto, hermano, ¿acaso no sabemos que el fin se acerca? Yo le pregunto, ¿acaso no sabemos que este mundo, ya no solo esta ciudad, este mundo será destruido? ¿No sabemos eso acaso? ¿No dice la Biblia que el cielo y la tierra serán enrollados, dice, como una alfombra, y se derretirán como la cera, dice, ¿verdad? Y en Mateo, hermano, Jesús hablando decía que habrán guerras, rumores de guerra, habrán esto, habrá el otro, terremotos en muchos lugares. Hermano, ¿acaso Jesús no anunció que muchas cosas iban a pasar? Y dijo: esto nada más es el principio de dolores, dijo, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea que va a venir mucha, hermano, pudiera decirlo así, mucha destrucción sobre esta tierra, el juicio de Dios sobre esta tierra. Pero fíjese, hay algo, hermano, que me llama mucho la atención, hay algo que me llama la atención de esta mujer, porque cuando vienen los dos espías, y aquí hay muchas cosas que aprender, yo quiero que usted vaya prestando atención y si puede apuntar cosa por cosa, hermano, porque hay 6 cosas que esta mujer me enseña a mí, hermano. Esta mujer era una mujer pecadora. Esta era una mujer, era una ramera, dice la palabra. Era una mujer pecadora. Pero aún siendo pecadora, fíjese, siendo pecadora, esta mujer fue salva. Diga conmigo: salvación. Hermano, esta mujer fue salva. Hay algo que me sorprende de esta mujer, y es que cuando llegan los dos espías y entran en su casa, esta mujer no se opone. Esta mujer recibe a esos dos espías en su casa. Ella sabe quiénes son, ella sabe a lo que vienen, ella sabe que son espías, ella sabe que van a conquistar la tierra, ella sabe que va a ser destruida la tierra, va a ser destruida Jericó. Ella sabe, ella lo entiende. Fíjese, ya vamos a ahondar más en eso.
Pero hay algo que me sorprende de esta mujer, y es que esta mujer lo primero que hace es pedir, hermano, misericordia, es pedir salvación para ella y para ¿quién más? Para su familia. Fíjese, hermano, por favor, les dice, yo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, la casa de mi padre, yo y la casa de mi padre, júrenme, dice, júrenme que no nos harán daño. Hay algo que me sorprende mucho, hermano, y es el amor que esta mujer tiene por su familia. Esta mujer es una ramera. Acuérdense que en ese tiempo las mujeres que eran rameras, hermano, eran mal vistas. No podían andar en cualquier lado, no podían entrar en cualquier casa, eran mujeres pecadoras, al menos en el pueblo de Israel. Pero fíjense que esta mujer entendía muchas cosas, aún siendo pecadora, entendía muchas cosas. Entonces, algo, hermano, lo primero que me sorprende a mí de esta mujer es que esta mujer buscó salvarse, no solo ella, sino su familia también. Y a veces yo, hermano, me preocupo, porque a veces nosotros no entendemos esa partecita, hermano, que entendió Josué. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos. ¿Sabe que yo le voy a decir algo, hermano? Cuando usted es salvo, lo que continúa eso, lo que viene después de eso, es que empieza a haber un gran peso en su corazón por su familia. Escúcheme bien. Cuando usted es salvo, lo que debe aparecer a continuación es que en su corazón debe aparecer un peso por su familia. Y aunque no toda nuestra familia entienda, y aunque no toda nuestra familia quiera, porque, hermano, déjeme decirle que ya cuando los hijos crecen, hay hijos que no quieren saber nada de las cosas de Dios, o que dicen bueno, pero a la final no caminan en pos del Señor tampoco. Hay veces que incluso el mismo esposo puede endurecer su corazón, o la misma esposa puede endurecer su corazón. Pero ¿sabe qué me gusta a mí de esto, hermano? ¿Qué me encanta de esto? Es que la mujer, esta mujer pecadora, no le fue a preguntar a su familia si quería entrar en su casa, sino que ella les dijo: vengan acá, vamos a mi casa, y los metió a su casa, y ella supo cuándo y dónde, hermano, y cómo hacer que su familia entrara en su casa, porque ella sabía que iba a ser destruida esa ciudad. Ella vio la manera de que su familia también entrara en su casa, de que su familia fuera salva. A veces nosotros vivimos un evangelio, hermano, solo pensando en nuestros problemas, solo pensando en nosotros, en mis problemas, en mis deudas, hermano, y no hay ese peso, escúcheme, no hay ese peso en el corazón de la familia. ¿Dónde está tu familia? Alguien decía que cuando nosotros nos acerquemos a la presencia de Dios, escúcheme, cuando vayamos a la presencia de Dios, ¿cuál va a ser la primera pregunta que Dios le va a hacer a los hombres, a los esposos? ¿Cuál va a ser la primera pregunta? ¿Dónde está tu familia? Víctor, el Señor te va a preguntar eso ahora. ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Marquito, Luis, el Señor nos va a preguntar eso. Rodrigo, Jonathan, a cada uno de ustedes, hermano, y si no los nombro también. Lo primero que Dios me va a preguntar a mí es: ¿dónde está mi familia? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? Y después de eso me va a decir: ¿hiciste lo que te dije que hagas con tus hermanos? ¿Hiciste lo que te dije que hagas con tus padres? ¿Hiciste lo que...? Hermano, a veces nosotros nos guardamos y no hablamos de la palabra de Dios. Al menos a mí me ha pasado por muchos años que yo no he podido hablarle a mis padres o a mi papá, por lo menos, de la palabra de Dios. Hermano, como que ha habido siempre ese recelo, ese temor de poder predicarle la palabra. Hasta que un día el Señor me dio un sueño, hermano, y me habló en el sueño claramente. Y en el sueño yo lo vi a él ahí en un quirófano, hermano, y lo iban a operar. Yo estaba como en una ventana viendo todo. Y cuando lo estaban operando, hermano, algo salió mal y falleció ahí. Y escuchaba que los doctores decían: se murió, se fue.
hermano, y todo. Y entonces yo miré eso y alguien estaba al lado mío, pero yo no le escuchaba, no le veía al que estaba al lado mío. Sabía que estaba ahí, pero solo escuchaba su voz. Y me dijo: dile que se le acabaron las oportunidades. Así, esa voz. Pero era una voz, hermano, una voz firme. Y otra vez me volvió a decir lo mismo: dile que se le acabaron las oportunidades. Hermano, yo cuando me levanté, hermano, me puse a orar, le dije: Señor, ¿cómo le voy a decir? Él ni siquiera era cristiano, hermano, ni siquiera era cristiano. Es más, él aborreció todo, de lo que yo me acuerdo, hermano, toda mi niñez, él aborrecía la iglesia, aborrecía la palabra, aborrecía todo. No le gustaba que vayamos a la iglesia, no le gustaba que nos acerquemos a las... Peor que vengan a visitarnos los hermanos en la casa. No le gustaba. Fíjese, hermano, y cuando me dijo eso, yo me quedé muy preocupado, hermano, con ese sueño. Pasó, creo, como un mes, y él viene para acá a visitarnos, porque él vive en otra ciudad. Y cuando él viene, yo estaba caminando con él, pues nos fuimos a hacer algunas cosas, y yo no hallaba modo de decirle, hermano, porque me va a decir: estás loco. Pero yo le dije, hermano, me armé de valor y le dije: sabe que el Señor me habló, aunque usted no entiende lo que le voy a decir, pero yo quiero que usted entienda algo. Le dije: el Señor me habló, Dios me habló, y me mostró claramente que a usted le iban a operar, y en el sueño el Señor me dijo hasta de qué le iban a operar. Y yo le dije: a usted le van a operar de esto, y en la operación usted se va a morir. Y el que estaba al lado mío me dijo: dile que se acabaron las oportunidades. Entonces yo se lo dije así. Fíjese, yo se lo dije, Dios me dijo, porque yo entendía que el que estaba al lado mío era el Señor, hermano. Y el Señor me dijo: dile. Y entonces yo le dije: el Señor le dice que se le acabaron las oportunidades, o se arrepiente, o se arrepiente, o se va a juicio. Oiga, y yo lo primero que esperaba que me diga es que estás loco, porque él no era cristiano, hermano. Lo primero que yo me esperaba que me diga es que estoy loco. ¿Y sabe qué pasó? Se puso los ojos lagrimosos y se puso a temblar. ¿Y sabe qué me dijo? Es verdad, me tengo que operar de eso mismo que tú me dices. Y tengo miedo, me dijo, de operar. Tengo miedo. No quiero operar, me dijo. Fíjese. A veces nosotros pensamos, hermano, y pasamos concentrados en nuestras cosas y nos olvidamos que al lado de nosotros hay una familia que necesita ser salva. Y nos olvidamos, hermano, que ellos necesitan la salvación de Dios. Nos olvidamos que a muchos de nuestra familia, escúcheme, a muchos de nuestra casa, a muchos de nuestra familia, se les acabaron ya las oportunidades. Usted sabe que Dios es un Dios misericordioso, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Sean bienvenidos todos mis hermanos, bienvenidos. ¿Sabe usted que Dios es un Dios de misericordia? Amén. Sabe que Dios es un Dios misericordioso, pero ¿sabe qué? Cuando Dios decide que a alguien se le acabaron las oportunidades, se le acabaron las oportunidades. Para la gloria de Dios. Fíjese, Dios empezó a tratar el corazón de él, como ustedes ya lo saben. Hace 2 semanas estuvo aquí, vino a la iglesia, ya se bautizó, aceptó a Cristo, está caminando ahí con sus fallas y todo, pero está caminando en pos del Señor. Pero ¿qué hubiera pasado? Yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo no le hubiera dicho nada? Si hubiera dicho, no, ese sueño fue mi locura nada más, ahí no le voy a decir nada, ahí me quedo callado. ¿Qué hubiera pasado? Hermano, hubiera muerto, Dios hubiera ejecutado el juicio que Dios determinó ejecutar con él. Porque claramente el Señor me dijo en el sueño, se le acabaron las oportunidades, ya no hay más. Si no se arrepiente, se va a juicio.
Y yo tuve que decírselo de la misma manera, yo tuve que decírselo así, hermano. Yo tuve que decirle, imagínate tú que le digas a tu papá o a tu mamá, si no se arrepiente, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Dios te dice que se te acabaron las oportunidades. ¿Usted cree que su familia va a estar con usted por siempre? ¿Usted cree que su familia, a veces nosotros vemos al papá, a la mamá, a los hermanos y pensamos que ellos, bueno, están bien, están sanos. Les llamamos, preguntamos cómo están, ¿están bien? Ya están bien. ¿Y usted cree que es así? Déjeme decirle una cosa. Alguna vez conversando con algunos padres, una madre de familia, conversando con ella, decía, yo no entiendo, decía, por qué mi hijo se suicidó. Fíjese, escúcheme bien. Pasen por acá, mis hermanos, vengan acá. Ella decía, yo no sé por qué mi hijo se suicidó. El hijo tenía 12 años y se suicidó. Y ella decía, yo no entiendo por qué mi hijo se suicidó. Y después se puso a recapacitar y se dio cuenta que ella, hermano, se había divorciado de su esposo. Se divorcia de su esposo, pero de ahí en adelante empieza solo a vivir su mundo, su vida, sus problemas. Hay esposas que se divorcian y se olvidan de sus hijos, se olvidan de todo, aunque proveen el alimento para sus hijos, pero hermana, pasan más concentrados en los problemas con su esposo que en sus propios hijos y no se dan cuenta que muchas veces el enemigo está tratando en la vida de sus hijos para matarlos. Y nos olvidamos, hermano. Usted tiene que aprender, hermano, a tener peso en su corazón. Escúcheme, peso en su corazón por su familia, por sus hijos, por sus hermanos, por sus hermanas. Cuando usted vaya de viaje, de vacaciones a visitar a la casa de su hermano, usted no solo vaya, hermano, y visite y coma y disfrute y salga a pasear y se acabó todo. No, usted vaya con un propósito. El propósito suyo debe ser que su casa, la casa de su hermano, donde usted va a visitar, tiene que dejar sembrando la salvación en la casa de ellos. Ahora, cuando yo me acerco donde mi papá, ahora me siento con más tranquilidad y le digo, ¿cómo está? ¿Cómo está caminando? ¿Cómo está su testimonio? ¿Se arrepintió? ¿Ya dejó las viejas cosas? ¿O nada todavía? Y le empiezo a exhortar. Le empiezo a exhortar. Pero hermano, es necesario, diga conmigo, necesario que mi familia entre a la salvación. Estamos en Josué 2, ¿verdad? Entonces Rahab, siendo una mujer pecadora, escúcheme, siendo una mujer pecadora, cuando vinieron los dos espías y le dijeron, va a ser destruida esta ciudad, y ella ya sabía que iba a ser destruida esa ciudad, y lo primero que ella dijo es, ¿dónde va a quedar mi familia? Mi papá, mi mamá, mis hermanos. Les ruego que tengan misericordia de ellos. ¿Qué dijeron los espías? Te vamos a jurar una sola cosa. Si cuando nosotros venimos a conquistar esta ciudad, ellos están dentro de tu casa, ellos van a ser salvos. Pero le dijeron, pero si alguno de ellos se sale de la casa, no es nuestra culpa ya, no es nuestra responsabilidad, van a morir. Esos dos espías que fueron, ¿quién cree usted que representa? Los dos espías representan Cristo y el Espíritu Santo. El Padre envió a Cristo a salvar. El Padre envió al Espíritu Santo a regenerar.
Nerar, y aún está entre nosotros haciendo esa obra. ¿Qué hizo esta mujer? Los dejó entrar en su casa. Cuando los dejó entrar en su casa, lo primero que dijo es: mi familia también necesita ser salva. Amén, le dijeron. Está bien, tu familia, pero tráelos acá, que se salven. Esa casa representa el evangelio, representa la salvación. Yo no sé si a usted le duele el corazón cuando usted ve a su padre que anda en cosas chuecas como hijo. Yo no sé si usted es de los hijos que se duelen en su corazón cuando ven que sus padres están a punto de divorciarse, o les da lo mismo. Ellos allá con sus problemas, yo vivo mi vida. Cuando un hijo vive de esa manera, despreocupado de las cosas que están pasando, y hay hijos grandes, ¿no? Estamos hablando de jóvenes. Hermano, es porque no hay ese peso en el corazón. Cuando usted como cristiano no piensa en su familia, en los demás, de su casa, para salvación, hermano, tal vez usted no está entendiendo la profundidad de estas cosas. Ahora, hubo un hombre que se acordó de sus hermanos y le dijo a Abraham: Abraham, envía que alguien les predique. ¿Cuál fue? El rico. ¿En dónde estaba? En el infierno. Pero ya fue demasiado. Fíjese, se acordó demasiado tarde de que tenía hermanos y que sus hermanos no conocían las cosas de Dios. Demasiado tarde se acordó que tenía hermanos y que sus hermanos estaban igual que él, siguiendo el mismo camino. Usted sabe, ya hemos hablado del rico, hermano, hemos hablado del hombre rico que estaba siendo atormentado en el infierno. El hombre rico representa tibieza espiritual. Ese hombre dice que un día se vestía de lino fino y otro día se vestía de púrpura. O sea, un día se vestía de santidad y otro día se vestía ¿de qué? De libertinaje. O sea que el hombre rico representa la tibieza espiritual. Un día sí, otro día no. Cuando un cristiano vive en tibieza espiritual, créame que no le va a predicar a su familia. Cuando un cristiano vive en la tibieza espiritual, no se va a preocupar de su casa, de la salvación de su familia. ¿Cómo me voy a preocupar de la salvación de mi familia si ni yo mismo estoy bien delante de Dios? Pero gloria a Dios por aquellos que se preocupan de su familia y dicen: vamos, voy a invitarle al pastor, voy a invitar a que vamos a predicar en mi familia. Y escúcheme, aunque no reciban al Señor, aunque no crean, usted por lo menos hizo la obra que tenía que hacer. Y de ahí en adelante, hermano, lo único que usted debe mantener es un buen testimonio delante de ellos, para que ellos en algún momento, viendo su buen testimonio, ellos reconozcan que hay un Dios en el cielo y en la tierra, y que usted teme a ese Dios, y que usted vive delante de ese Dios, y que ese Dios es real en su vida. Y va a llegar un punto en el que ellos van a decir, en medio de sus problemas, de sus conflictos, van a decir: yo estoy en mi condición como estoy porque yo he vivido como he querido vivir. Pero veo que mi hermano tiene su familia en orden, tiene su casa en orden, tiene todo bien. Veo que aunque tienen problemas, pero están bien, están felices, están tranquilos. Entonces se van a acercar al Señor que usted alaba por su buen testimonio. ¿O no dice la palabra que la esposa gana a su esposo con su buen testimonio? Y el esposo gana muchas almas también por su buen testimonio. Amén. Es que eso es así. Yo me imagino que esta mujer fue donde sus padres y le dijo: ¿sabe qué? Esta ciudad va a ser destruida, así que me han dicho que ustedes tienen que entrar a mi casa. Si ustedes no están en mi casa, van a morir, pero si ustedes entran en mi casa, ustedes van a ser salvos. Y yo me imagino que tal vez al principio no quisieron, hermano, tal vez le dijeron: estás loca, tal vez le dijeron muchas cosas, tal vez le dijeron, pero sabe que al final dice la palabra que terminaron entrando en la casa toda la familia de esta mujer, sus padres y sus hermanos.
Fíjese, ¿cuánta familia tiene usted que no conoce al Señor todavía? Dígame, ¿cuánta familia tiene usted que no conoce al Señor? ¿Cuánta familia tiene usted que no han creído en el Señor? ¿Tiene familia que no ha creído en el Señor? ¿Tiene familia que no ha creído en el Señor? Amén, hermano. Todos tenemos familia que no ha creído todavía, que no han creído. Y muchos, fíjense que han estado caminando y se apartan del Señor, pero tiene que haber ese dolor en el corazón acerca de nuestra familia. Así como el pastor tiene peso en el corazón por cada una de las almas y les llama, ora, Señor, ten misericordia de tal persona, ayúdale a tal persona, Señor, cambia el corazón. Ese mismo peso tiene que haber en su familia. ¿Sabe cómo yo empecé a pastorear? Cuando yo tenía 9 años, vino un profeta de, no sé de dónde era, hermano, y me miró en la iglesia y me dijo, ven, voy a orar por ti. Y cuando estaba orando por mí me dijo, el Señor te llamó, tú vas a predicar, vas a ser pastor. Cuando tenía 9 años, yo no lo tomé muy en serio, pero tenía eso en mi mente. Y al pasar el tiempo, bueno, yo me fui involucrando más en las cosas del Señor, pero empecé a ver una cosa. Empecé a ver que tenía primos que no conocían al Señor, que empezaban a emborracharse, que empezaban a vivir en sus cosas, que tenía tíos que no conocían al Señor, que mis tías pasaban metidos en sus problemas con sus esposos, no tenían tiempo ni para ir a la iglesia. Empecé a ver que tenía una familia que no conocía al Señor. ¿Y sabe qué hice yo? Dije, Señor, ayúdame. Y empecé a llamarlos. Primero llamé a mis primos. En mi casa, en la sala, reuní a mis primos. Les dije, vengan, vamos a hacer algo, vamos acá. Y los reuní en la casa, ahí en la sala, y empecé a hablar, empecé a enseñarles de la palabra a mis primos. Oiga, hermano, cómo se me reían, hermano. Cómo se me gozó. Todo me tomaban a chiste, hermano. Se me gozaban. Y a mí me daba hasta iras, hermano. Yo les llamaba para predicarles la palabra y se me reían. Bueno, hermano, ya seguía yo creciendo también. Y seguí, hermano, yo otra vez volví a hacer el intento. Volví a hacer un discipulado, pero ya no solo con mis primos, sino con mis tías. Volví a hacer el nuevo. Empezamos 2, empezamos 3, después éramos 5. Después éramos 10, hermano. Después ya estaban todos mis tíos, todas mis tías, perdón. Ya estaban ahí, mis primos. Estábamos conversando de la palabra, estábamos hablando de la palabra de Dios. Así es como empecé yo a pastorear. Yo no me di cuenta. Cuando yo me di cuenta, ya estaba pastoreando. ¿Por qué? Porque estaba preocupado de almas. Estaba preocupado de predicarles la palabra. Estaba preocupado de la salvación de ellos. Estaba preocupado de eso. ¿Sabe que alguien me puede decir, yo soy pastor? El Señor me dijo que yo soy pastor. ¿Sabe cuál es una de las señales de los ministros de Dios? ¿Sabe cuál es una de las señales de un ministro? Es que los ministros de Dios, los pastores que vienen de parte de Dios, siempre van a estar con un peso en su corazón por las ovejas. Siempre van a preocuparse de las ovejas, siempre. Pero si usted ve un pastor, hermano, que solo llega a predicar y de ahí usted no lo vuelve a ver más, llega el domingo, predica y se va, hermano, y usted para pedir consejo, hermano, tiene que pasar un proceso larguísimo, hermano, y a veces si tiene tiempo el pastor, si no tiene tiempo porque anda viajando de aquí para allá, porque es un hombre importante, déjeme decirle que esos no son ministros del Señor. Se lo digo con toda franqueza. Porque los ministros de Dios tienen que estar preocupados de una sola cosa. ¿De qué? De la grey del Señor. ¿O no dijo eso el apóstol Pedro? Si alguno de ustedes tiene el llamado de pastorear, empiece teniendo peso en su corazón por su familia. Entonces fíjese hermano, que estos 2 espías representan, hermano, a Cristo y al Espíritu Santo. Escúcheme, hermano, el Padre envió a Cristo, envió al Espíritu Santo, hermano,
a predicarles, y algo que me llama mucho la atención aquí es que esta mujer era pecadora, era ramera, pero creyó. Fíjese, creyó. ¿Qué dijo Cristo a los fariseos? Les aseguro, les dijo, que muchos recaudadores de impuestos y muchas prostitutas entrarán primero al reino del cielo antes que ustedes. Fíjese, abra su Biblia en Mateo 21:31. Fíjese. A ver, alguien ayúdeme leyendo, por favor, Mateo 21:31. ¿Qué dice ahí? Amén. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros y entrarán primeros al reino de Dios. Fíjese, hermano, qué cosa, ¿qué me enseña eso? ¿Qué me dice eso? ¿Qué me enseña? Aquí hay una gran lección y aquí hay una pregunta. ¿Por qué los dos espías fueron a la casa de una ramera? ¿Ah? ¿Por qué fueron a la casa de una ramera? ¿Qué hizo Cristo cuando vino? Se sentaba a comer con publicanos, cobradores de impuestos y prostitutas. Y le decían, si este fuera el Hijo de Dios, no haría eso. ¿Y qué dijo él? El Hijo de Dios vino a buscar lo que se había perdido. ¿Sabe qué me enseña eso? ¿Usted cree que su papá, que pasa 20 años ya en el alcohol y es alcohólico de toda su vida, usted cree que ya no tiene esperanza? ¿Ah? ¿Usted cree que su familiar, que es un drogadicto, usted cree que ya no tiene esperanza, hermano? ¿Usted cree que no, es que ese familiar, no, Padre bendito? Usted va a decir, es que mi papá no va a aceptar, él ha sido así, él muy difícil que acepte, hermano. Déjeme decirle una cosa, lo que el Señor está haciendo aquí, hermano, y lo que estos dos espías hacen es entrar en la casa de una mujer muy pecadora. Y nosotros podríamos pensar que tal vez ese tipo de gente ya es muy difícil que el Señor los salve, pero déjame decirle una cosa, esa gente muchas veces está más dispuesta a creer en el mensaje de Cristo. ¿Qué me enseña eso a mí? Que a esa misma gente es a la que debo ir a predicar. Si tú tienes un hermano que está en las drogas, a ese mismo tienes que ir a predicarle. Si tú tienes un padre que es alcohólico, a él tienes que ir a predicarle. Porque, hermano, déjame decirte que la obra no es tuya. Lo único que tú haces es sembrar la palabra de Dios. El resto lo hace el Señor, hermano. Cree, pero cree, tienes que creer. Hermano, yo por muchos años me he puesto a pensar y yo decía, Señor, yo sé una sola cosa, aunque yo vea a mis padres o a mi papá que aborrecen tus cosas y que no le gustaba que yo vaya a la iglesia, pero yo sé que Él no se va a ir de esta tierra. Yo hacía esa oración desde que era jovencito. Yo sé que Él no se va a ir de esta tierra sin conocerte, sin creer en tu palabra. ¿Y sabe qué? Yo vivía con eso en mi mente toda mi juventud. Yo sé que no se van a ir de esta tierra sin conocer la salvación de Dios. Pero tiene que haber eso en tu corazón. Señor, yo sé que mi familia no va a morir sin que tú, Señor, tengas misericordia de ellos y que ellos te conozcan. Pero verdaderamente hay ese peso en tu corazón. Hay ese peso en tu corazón. O tú vives tu vida, vives tu mundo, vives tus problemas y no te interesa lo que pasa alrededor. O todavía hay tibieza en nuestros corazones, así como el rico que estaba ya demasiado tarde y se acordó que tenía hermanos. Y le dijo a Abraham, Padre Abraham, envía, le dice, alguien que resucite de los muertos y les predique a ellos. ¿Y qué dijo Abraham? No. Tienen la ley, tienen los profetas. Si no se arrepienten con eso, van también a ir donde tú estás. Oiga, este hombre sintió peso en el corazón por su familia, pero cuando ya era demasiado tarde, hermano.
Usted no espere que su familia muera para ir a llorar en la tumba y decir: ¿por qué no le prediqué la palabra? ¿Por qué no le hablé de la palabra? ¿Por qué no le dije nada? ¿Por qué no le prediqué la palabra de Dios? No espere eso. Si su esposo era creyente y hermano se está enfriando, hermano, usted no tenga pena, no tenga miedo, predíquele la palabra. Háblele. Si sus padres no son cristianos, háblele. Si sus hermanos no son cristianos, háblele de la palabra y dé buen testimonio para que ellos también crean. Pero dé buen testimonio, hermano. No dé mal testimonio. Arrepiéntase y dé buen testimonio para que su familia también crea. Y la lucha todavía sigue. Yo todavía sigo con la lucha con mis familiares. Todavía yo sigo y les sigo hablando, les sigo predicando. Y a veces cuando nos reunimos en familia, ellos quieren ya sirven la comida y ellos quieren entrarle de una, hermano, al plato. Y yo les digo: esperen un ratito, vamos a orar. Y aprovecho ese momento, hermano, y les digo: vamos a hacer una oración. Y como ya saben, hermano, que yo soy pastor, hermano, amén, vamos a orar. Cierran solo la cabeza, inclinan la cabecita nomás. Y ahí aprovecho, hermano. Y mientras voy orando, les voy predicando y les voy hablando. Y después ya abren los ojitos, hermano, y si puedo decirles algo de parte del Señor, se los digo. Pero tenemos que aprovechar toda oportunidad para predicar la palabra. Cuando nosotros estemos, déjeme decirle una cosa. Cuando estemos frente al trono de Dios, al juicio del gran trono blanco, dice la palabra que van a estar unos a la derecha y otros a la izquierda del Padre. Los que están a la derecha son las ovejas, los que están a la izquierda son los cabritos. Y déjeme decirle una cosa: muchos cristianos van a ver, ellos van a estar ahí en la derecha y van a ver cómo su familia, sus hermanos, sus familiares son echados al lago de fuego. Y van a sentir en su corazón el dolor de que jamás les predicaron la palabra de Dios. Ahora, déjeme decirle algo más. Van a haber padres que van a estar ahí y sus hijos van a estar acá y van a sentir el dolor de no haberles metido al reino de los cielos. Escúcheme, tómenlo con cariño, tómenlo con amor, porque lo que le estoy diciendo yo a usted, yo también tengo que vivirlo, yo también tengo que hacerlo. Y va a pasar eso, porque a veces nosotros nos gana la vergüenza, nos gana el recelo y no hablamos del Señor. Si usted trabaja y tiene clientes, hábleles de la palabra. Ayer yo fui a hacer un trabajo y yo sé que donde fui a hacer el trabajo son cristianos. Y lo primero, al entrar, lo primero que hacen es poner bachata, hermano, música mundana. Ay, hermano, y me dolió el corazón. Y yo me acerco donde el muchacho y le digo: mijo, ¿no tendrás por ahí una musiquita cristiana? Le digo. De repente le digo: ¿no tendrás por ahí una musiquita? Ay, dice, sí. No, es que ya era demasiado tarde, ya no podía excusarse. Y ahí lo cogí, hermano, y de a poquito, tú eres cristiano, le digo. ¿Tú crees que eso no te contamina? ¿Tú crees que no debes dar buen testimonio? No, antes yo sí era bien cristiano, ahora ya me he apartado, dice el muchacho, un joven, 20 años creo que tiene, 21. Pero es que debemos aprovechar, diga conmigo, debo aprovechar toda oportunidad para predicar la palabra. Predique, hermano. Mire, si su familiar es curuchupa, ¿sí sabe qué es curuchupa? Si su familiar es católico a morir, hermano, y tiene imágenes por... predique, siga predicando y dé buen testimonio. Va a llegar el día, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando un hijo de Dios pide y clama, Dios va a tener misericordia de su familia. ¿Sí me escuchó lo que le dije? Cuando usted dobla sus rodillas y ora por sus hijos, Dios se va a acordar de sus hijos.
Cuando usted dobla sus rodillas y ora por sus hermanos, Dios se va a acordar de sus hermanos. Cuando usted ora por sus padres, Dios va a acordarse de sus padres. ¿Lo cree usted, hermano? Usted puede tener un esposo inconverso, pero esposa, cuando usted dobla sus rodillas y usted le clama a Dios por su esposo, aunque parezca que es más terco que la mula, va a llegar un día en que va a entender la palabra de Dios y se va a arrepentir, hermano. Igual el esposo, si tiene una esposa dura de corazón, también, hermano, va a entender. ¿Usted lo cree? Créalo y tómese de esa promesa y clámele al Señor. Por tantos años yo le he pedido al Señor, le he clamado al Señor, y llegó el día, Dios lo hizo, porque Dios no se olvida de las oraciones de sus hijos. Y hace 2 semanas, como dije, estuvo mi papá aquí escuchando la palabra de Dios. Y hay algo, hermano, que nosotros debemos ahí darle gracias a Dios. Es que Dios no se olvida de ninguna de las oraciones de sus hijos. De ninguna. De nada, hermano. Dios no se olvida. Y Dios está ahí pendiente. Y va a llegar, Dios dice tal día, tal fecha, esto va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios se acuerda de las oraciones de sus hijos. Pero ore por su familia, hermano. Predíqueles. Para ir terminando ya, fíjese, esos 2 enviados representan el Espíritu Santo, Cristo. ¿Dónde los escondió? ¿Dónde los puso? Rahab, ¿dónde escondió a los 2 enviados? Diga conmigo, lugar alto. Acuérdese que a Elías también lo pusieron en un aposento alto. ¿Qué representa el lugar alto? ¿Qué representa el aposento alto o el lugar alto? ¿Qué representa? Representa importancia. Representa, hermano, dar el lugar que se merece. Amén. Representa un lugar de honor. Es que eso es lo que pasa cuando un cristiano verdaderamente está caminando en los caminos del Señor y ha sido salvo. Fíjese, esta mujer escondió a los espías en un lugar alto, un lugar de importancia, hermano. Algo que me impacta de esta mujer es que esta mujer no era judía, no era del pueblo de Israel, pero creía. Diríjase nuevamente, un momentito nada más, diríjase nuevamente a Josué 2. Déjeme ver. En el 8, antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo habéis hecho lo que habéis hecho a los 2 reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y a Sehón y a Og. Og era un rey que medía más de 2 metros, no era un gigante. Este era un pueblo de gigantes. Y fíjese, esta mujer había escuchado lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel en Egipto. ¿Qué pasa, hermano? Aquí hay algo que me encanta. Es que esta mujer solo escuchó. Escúcheme. Esta mujer solo escuchó los prodigios que Dios había hecho con Israel en Egipto. ¿Qué hizo? Dice, ¿qué hizo? He escuchado cómo Dios secó el mar. Escúcheme. También escuché lo que Dios hizo con el pueblo de los amorreos y el pueblo de Og. Escuché. Y algo que me sorprende a mí es que ni el mismo pueblo de Israel tenía la misma fe que tenía esta mujer. El pueblo de Israel vio, miró, palpó lo que Dios hizo. Pero esta mujer, ¿qué pasó? Solo escuchó. Y le bastó solo escuchar las grandezas de Dios. Y lo que declara más adelante dice: yo sé que el Dios de Israel es el Dios del cielo y el Dios de la tierra, y que no hay otro Dios más grande que Él. ¡Wow! ¡Qué fe de esta mujer! ¿Qué nos hace falta a nosotros para creer?
¿Qué nos hace falta? Oye, hermano, a veces el cristiano vive un cristianismo sin fe, vive un cristianismo aguado, hermano, vive un cristianismo pálido, vive un cristianismo, hermano, hemos escuchado. Y a veces el cristiano quiere palpar algo, quiere ver algo, pero déjeme decirle que a esta mujer no le importó ver. Ella solo escuchó lo que Dios hizo para creer que Él es el Dios verdadero. Hermano, a veces el cristiano vive de una manera, hermano, que parece que todavía no ha creído quién es verdaderamente Dios, quién es su Dios. Y a ella le fue suficiente solo escuchar. Yo sé, dijo. Ahora también escuchó lo que hizo con los amorreos y con los de Og, y dijo: ahora Dios les ha dado esta tierra. Así que yo sé quién es el Dios de ustedes y qué es lo que va a pasar. Creyó, pidió misericordia, rogó por su familia, y fueron salvos ella y su casa. Cuando un cristiano no predica la palabra de Dios, ¿habrá creído? Le pregunto, no me responda a la ligera, solo medite. Cuando un cristiano no predica la palabra de Dios, ¿habrá creído? Sabemos que viene el fin de todas las cosas. Sabemos que viene el fin de todo. Como esta mujer sabía que viene el fin para su ciudad. Sabemos que viene el fin de todas las cosas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente a eso? ¿Usted cree que vamos a pasar 100 años en esta tierra? ¿Usted cree que ya Cristo no viene? Si esto pasa de largo, esto falta muchísimo para que Cristo venga. Hermano, hay algo que me sorprende. Es que esta mujer, diga conmigo, estaba atenta. Esta mujer estaba atenta. Otra de las cualidades de esta mujer es que estaba atenta a los acontecimientos que estaban pasando. No sé si usted se fija, si usted me entiende en esto o si me dejo entender, pero esta mujer estaba atenta a los acontecimientos. Y ella, mire, siendo una mujer pecadora, ella dijo: a ver, Dios hizo esto en Egipto, Dios hizo esto con los amorreos, Dios hizo esto con los de Og, ahora han venido a Jericó, ¿qué es lo que va a pasar? Ella estaba atenta a las cosas que están pasando a su alrededor, y por estar atenta aprovechó la oportunidad para ser salva. Hay cristianos que no saben ni en qué tiempo vivimos. A Jesús se acercaron y le dijeron: ¿cuándo pasarán todas estas cosas? Y Jesús les dijo: alcen su cabeza, miren. Ustedes, les dijo a los fariseos, ustedes saben interpretar las señales, pues interpreten las señales, interpreten lo que está pasando, interpreten lo que está sucediendo alrededor, porque el fin se acerca. Interpreten lo que está pasando. Esta mujer sabía interpretar las cosas y los tiempos, y como supo estar atenta a las circunstancias que estaban pasando a su alrededor, supo cuándo iba a llegar el fin y fue salva ella y su casa. Si usted como cristiano, hermano, no sabe ni en qué tiempo vivimos, ni en qué tiempo pasamos, hermano, y usted, es que sí, todavía ahí en la tibieza espiritual, todavía ahí un día sí, un día no, una semana sí, de lunes a sábado no, el domingo para medio que sí, a veces cuando no puedo, y hermano, no interprete los tiempos. Y aproveche para salvar su casa y salvar su familia. Reúna a su familia. ¿Qué le cuesta? Yo le pregunto, ¿qué le cuesta? Reúna a su familia. Llame a sus hermanos. Predíqueles la palabra. Organícese. Dígale a su papá, a su mamá, ¿sabe qué? Si son cristianos, mucho mejor. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a hablar de la salvación de Dios. ¿Qué le cuesta, hermano? ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta llamar a esos hermanos que usted hace tiempos ya no ha compartido con ellos? Venga, vamos a hacer una comida, un almuerzo, y usted les habla de la palabra de Dios. Tal vez no vuelvan más a su casa, o tal vez sí, hermano, pero usted ha hecho lo que debía hacer. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Sí me entiende? A mí me desespera. Y este año, hermano,
tiene que ser un año diferente. Amén. Este año tiene que ser un año diferente. Tiene que ser un año en el que estamos más pendientes de la familia, en el que estamos más pendientes de la salvación de nuestra familia, de nuestros familiares. Tiene que ser diferente. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Este año tiene que ser diferente. Si el año anterior fuimos indiferentes a la salvación de nuestra casa, no, este año vamos a ser nosotros pendientes de la salvación. Llámele al pastor, diga, vamos a hacer un discipulado, predique usted si quiere predicar, pero hágalo, hágalo. Tenemos 2 discipulados ahora, 2 familias a las que estamos discipulando, pero ¿sabe qué? Yo quisiera que sean todas. Yo desearía que sean todas las familias. Yo desearía que sean todas. Amén. Cierre sus ojitos ahí un momento, cierre sus ojitos, dígale: Padre, gracias por este tiempo, Señor, por este momento, por esta circunstancia, papá. Gracias, Padre. Padre, perdónanos, porque muchas veces somos indiferentes a la salvación de nuestra casa, porque creemos que ya somos cristianos, que somos salvos y hasta ahí llegamos, nos conformamos con ser cristianos, con ser salvos, pero nos olvidamos que tenemos hermanos, que tenemos sobrinos, que tenemos padres que aún no han creído, que tenemos hermanos que andan en alcohol, en drogas, en libertinaje muchas veces, y tenemos recelo de hablar, tenemos recelo de decirles. Tal vez se rían, tal vez se burlen, tal vez se enojen, pero hemos de procurar predicar tu palabra, Señor, porque no queremos, Señor, que nos pase lo mismo que le pasó al hombre rico, Señor, que fue demasiado tarde cuando se acordó que tenía hermanos que debían ser salvos. Demasiado tarde ya. No, yo no quiero que eso pase en mi casa. Dígale: Padre, perdóname. Si hay tibieza espiritual en mí, perdóname. Si hay tibieza espiritual, Señor, si todavía estoy titubeando, si todavía estoy, Señor, si no me he decidido completamente, perdóname, Señor. Afirma mis pies, afirma mis pies. Padre, enséñame a dar buen testimonio de ti, a dar buen testimonio de tu palabra. Enséñame, Señor. Te pido, te ruego, te lo pido, Señor. Mira por mi casa. Te pido por mi familia, Señor, por mis hermanas, por mis hermanos. Te pido, Señor, por mis primos. Te pido, Señor, dame el valor, dame, Señor, la actitud para poder predicarles, para hablarles de ti. Dame, Señor, la determinación. Aún, Señor, mis compañeros de trabajo, para hablarles de ti, Señor. A todo el que me encuentre en el camino. Mi casa es tuya, Señor. Aunque mis hijos no sean tan creyentes, dígale: Señor, pero yo sé que tú los encontrarás en el camino y los harás volver, así como hiciste volver a Pedro, así como hiciste volver, Señor, a muchos de tus discípulos, así como hiciste, Señor, volver los corazones hacia ti. Lo mismo harás, Señor, con mis hijos. Dígale: Señor, lo mismo harás con mi esposo, lo mismo harás, Señor, con mi esposa. Dígale: ellos no se irán, Señor, de aquí sin conocer tu salvación, sin ser salvos. Padre, Padre, yo confío en tus promesas
Yo confío en ti, Señor. Y te doy gracias por todo lo que estás haciendo. Ore ahí, ore un momentito, hermano. Que no haya apuro para irse. Un momentito ahí, ore por ese familiar. Ore por ese familiar que pareciera que no va jamás a cambiar, que pareciera que jamás va a dejar de ser como es, que pareciera que va a morir en ese vicio, que va a morir en esa circunstancia. Ore por él. Ten misericordia, dígale, Padre. Para ti nada es imposible, Señor. Para ti nada es imposible. Para ti nada es imposible. ¿Habrá algo imposible para ti, Señor? Nada es imposible para ti. Ten misericordia de él, dígale. Si es tu esposo, si es tu esposa, si son tus hijos, pídele al Señor, ruégale que haya ese peso en tu corazón. Que haya ese peso en tu corazón, iglesia, por tu familia. Dígale, Señor, que no esté solo aquí yo, que yo venga con mi familia, que yo venga, Señor, con mis primos, con mis hermanos, que yo venga a buscarte, a alabarte, que yo camine en pos de ti junto con mis padres. Yo creo, Señor, en tus promesas. Yo creo que tú tendrás misericordia de mi familia, Señor. Yo lo creo. En el nombre de Jesús, yo lo creo, papá. Mi casa y yo serviremos al Señor. Aunque ahora no lo veas, créelo, que lo que Dios hizo en el pasado, lo volverá a hacer nuevamente. Créelo, cree en la misericordia de Dios, en su obra. No dudes, cree. Amén. Y predica su palabra. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Gloria al Señor.